Bienvenido a mi podcast. Soy Dani Tres Palacios, el Tripas. Estoy a menos de 24 horas de una nueva cirugía. Ya he pasado por otras. Y por más de que uno se considere una persona fuerte o conocedor ya del tema, que uno dice, ya sé cómo es la cirugía, me ponen esta aguja por aquí, me duermen, me despierto, la anestesia general hace esto, luego la recuperación, vienen días hartos, el dolorcito, las punzadas. Por más de que uno conozca todo ese recorrido, ¿no? Pre y post cirugía, a menos de 24 horas realmente uno se siente distinto. Y eso me está pasando en estas últimas horas. Por más de que la cirugía que tengo, que es de una hernia umbilical, es sencilla en términos de cirugía, no es una cirugía así de corazón o cosas que uno dice miércoles o de la cabeza. Pero igual por más de que parezca sencillo, ¿no? Empieza uno a tener unas horas en las que es imposible, o al menos en mi caso, es imposible no pensar en la muerte. Claro, algunas personas dirían, masoquista, deje de pensar en eso, ay. Pero mire que le pongo un ejemplo, es como cuando uno se sube a un avión. Por más de que uno ha montado 1000 veces en avión, siempre que uno se va a subir a un avión, se le pasa por la cabeza un accidente aéreo. No sé por qué, pero sí. Cuando usted se sube a una montaña rusa, siempre piensa que eso se va a caer o que se puede caer. No, el ser humano como que llama a la muerte. Como que cuando ve que va a estar en riesgo, empieza a pensar en la muerte. Por eso digo que en mi caso, y de pronto usted también se identifica conmigo, empieza uno a pensar en ¿y qué pasa si me muero? Y por eso quise grabar este podcast, ya que muchas veces nos hemos cuestionado qué pasa después de la muerte o por qué vemos cosas cuando estamos al borde de la muerte. Y hoy, estando a pocas horas de una cirugía, empiezo a creer y a fortalecer mi teoría de por qué muchas personas dicen, cuando están al borde de la muerte, ver a un Dios, ver a sus seres queridos, ver un túnel, ver un cielo. A ver, estando a pocas horas de mi cirugía, he tenido un día en el que pienso que puede ser el último, ¿sabe? Es como muy triste. Y uno diría, no sea masoquista, todo va a salir bien. Claro, quiero y sé que todo va a salir bien. Estoy en manos de un muy buen doctor, una muy buena clínica. Estoy bien de salud. No tengo otras enfermedades paralelas que puedan complicar la cirugía. Pero es inevitable. Es inevitable. Hoy he tenido un día en el que, por ejemplo, en la mañana tuve reuniones y quise dejar como lo que estaba en el trabajo pendiente, como todo organizado. Como si después de la cirugía no fuera a despertar, que quedara mi programa de radio organizado, las tareas pendientes organizadas. Después de esas reuniones, he tenido un día en el que le he escrito a un par de personas como diciéndole, así suene como a tomadera de pelo, a chiste, que si las cosas no salen bien, que lo quiero mucho o tal cosa. Hoy he pasado también tiempo con mis gaticos, consintiéndolos más de la costumbre, mirando que mi casa esté organizada, contándole a mi hermana y a mi papá, pues que son mi familia, que si algo me llega a pasar, pues que sepan de mis cosas, no, de mis cuentas, de las cosas con los bancos, de qué tengo, qué no tengo, qué debo, a quién le debo, todo eso, como tratando de dejar todo organizado. Me fui a almorzar solo, como es de costumbre, y me pedí un plato que me encanta, que es el ajiaco. Y fui y me comí también un postre que me gusta mucho, que es un waffle de arequipe. Y estaba pensativo, ¿no? En que estoy acercándome a la muerte. Por eso quise grabar este podcast. Empieza uno a pensar en sus seres queridos. Por ejemplo, he pensado mucho hoy en mi mamá, en mi hermanita, en una tía que también era como mi mamá, que están allá. Cuando digo allá, es en algún lugar que no sé cuál, llamémoslo cielo, que están en un cielo. Y he hablado y diciéndoles, bueno, si algo llega a salir mal o algo, pues
¿Me reuniré con ustedes? ¿Será eso posible? Nadie tiene la verdad de lo que pasa después de la muerte. Pero pienso en eso, ¿no? ¿Qué pasa si no me despierto de la cirugía? Quedaré en una oscuridad, quedaré con los seres queridos, llegaré donde un Dios que me dirá, ay, Daniel, bienvenido, y usted no creía en mí. Puede pasar. ¿Llegará a un infierno? Donde alguien que me diga, venga para acá que usted no ha sido bueno en la vida, mijo. Entonces, como que empieza uno a pararse en esa línea al borde de la muerte. Yo creo que para estar al borde de la muerte no es tener una complicación, una cirugía, es empezar ya a pensar en eso. Yo me estoy en este momento acercando hacia abismo, porque he pensado en este día en estas cosas. ¿Qué pasa si no despierto? Repito, he tratado de dejar las cosas organizadas, como si me fuera a despedir. Y ahora, ¿por qué decía hace unos minutos que esto refuerza mi creencia en que las personas ven túneles y todo esto cuando están al borde de la muerte? Yo creo que antes, por ejemplo, de una anestesia general, que es lo que van a poner en pocas horas, cuando una persona está herida, cuando una persona está enferma, yo creo que uno automáticamente se le viene a la mente ese tipo de cosas, ¿no? El túnel, el cielo, el ser querido. Y yo creo que por eso, cuando la persona ya pierde el conocimiento, cuando está bajo una anestesia general, cuando está agonizando después de un accidente, yo creo que de tanto pensar en este tipo de cosas previo a esto, pues el cerebro como que guarda estas imágenes, guarda todo eso, y en ese momento de oscuridad empieza uno a tener esa visión, ¿no? Empieza a tener esas imágenes. Por eso se cree que hasta los más escépticos, los más ateos, cuando están al borde de la muerte, muchas veces dicen, Dios mío, ayúdeme. A lo largo de la vida hemos pensado en esto. ¿Qué pasa cuando morimos? ¿Hay un cielo? ¿Quién nos está esperando? ¿Hay un túnel? ¿Hay un castigo? Y tal vez por eso, a pocas horas de mi cirugía, en esos momentos cuando esté en la oscuridad, tal vez de pronto vea esas cosas. Vea a mi mamá, vea un cielo, me sienta en una oscuridad. Y por eso mucha gente cuando despierta dice, vi a mi madre, vi el túnel. Pero realmente no es que hemos visto ni a nuestra mamá, ni papá, abuelo, nada, ni túnel, sino que nos dormimos o perdemos el conocimiento estando pensando en esto. Yo creo que toda persona que se acuesta en una camilla previo a una cirugía piensa en esto. ¿Y qué pasa si no me despierto? Veo el cielo, voy a Dios, voy a donde mis seres queridos. Y en esos microsegundos, cuando una persona se accidenta, cuando a una persona le pasa algo, yo creo que se le viene a la mente esto. ¿Qué va a pasar conmigo? Así son milésimas de segundos que uno reciba un disparo o algo y apenas sienta esto, yo creo que uno dice, ¿qué pasó conmigo? Y el cerebro inmediatamente empieza a traer todas esas imágenes. Sería muy bueno el experimento con una persona que jamás en su vida haya oído hablar de un cielo, de un túnel, de un Dios, a ver qué podría recrear en su mente. Pero como desde pequeños todos tenemos ese pensamiento, ¿no? De qué hay después de la muerte, el cielo, dioses. Yo creo que por eso es que vemos eso. Repito, yo estoy a pocas horas de una cirugía con anestesia general e inmediatamente empieza uno a pensar en eso. ¿Y qué tal que muera? ¿Qué tal que no despierte? He pensado muchísimo hoy en mi mamá, que mi mamá falleció hace 3 años cuando entró a una cirugía. Y se me viene a la mente eso, ¿qué tal que me ocurra lo mismo? ¿Qué tal que no salga con vida? Entonces, no se me haría extraño que en pocas horas, cuando entre en ese sueño profundo, vea cosas raras. Pero es porque ya estoy pensando en esto. Ajá. Yo no creo en ese Dios, ese Señor que me está esperando allá, pero uno piensa en todo esto. Uno piensa, ¿y qué tal que esté ese señor allá y esté bravo? ¿Qué tal que esté el diablo? ¿Qué tal que esté... Entonces, a lo mejor puede que durante la cirugía vea a ese Dios que muchas veces me han mostrado en las iglesias, en estatuas, y puedo verlo. Pero porque automáticamente, previo al momento de estar al borde de una situación difícil, piensa uno en todo esto, ¿no?
yo soy sincero con usted, yo antes de mi cirugía no le pido a Dios que me ayude. No, le pido a mi mamá y hermanita sin saber si están aquí a mi lado, pero al que más le pido es al doctor. Yo soy muy del lado de la ciencia, muy de lo real. Y yo en mi cirugía quedo en manos del doctor. Claro, el creyente dirá, todo salió bien gracias a Dios. Yo digo, todo salió bien gracias al doctor. Y si algo sale mal, también diré, o diría si quedo con vida, fue algo que pasó con los doctores. Algo no estuvo bien. Pero yo no diría, ay, se murió por culpa de Dios, ay, vivió gracias a Dios, ay, se murió por culpa del diablo, no. Si me llego a morir en esta cirugía que voy a tener es porque algo pasó y tendrá que haber una explicación. Miércoles se nos fue la mano en no sé qué, el hombre no sabíamos si se desangró, algo pasó. Pero no van a decir, ay, no, fue Dios que quiso que llevárselo ya, no. Yo soy de los que creo que algo pasó. Así como si me salvo, es gracias a un equipo médico, a unos médicos, a unos enfermeros que son unos berracos y que se le han pasado la vida estudiando y trabajando pues para que uno salga bien de una cirugía. Entonces yo digo gracias al doctor, no digo gracias a Dios. Y lo digo con respeto ante usted que está viendo este podcast y a lo mejor es creyente, pero yo creo que las cosas buenas cuando me pasan o malas, no se las echo en cara a Dios o le agradezco a Dios. No, a lo real. Si a mí me va bien en algo, pues fue gracias a mí, que hice la tarea, hice el trabajo, me alisté, me preparé. Si me va mal en algo, pues fue también por mí. Y así es con la cirugía. Pero igual, y sirve muy bien de ejemplo, que yo, a pesar de no creer en esto, se me viene a la mente, previo a una cirugía, ¿no? ¿Será que hay un Dios allá? ¿Y si me pasa algo más regañar? ¿Será que Dios y el diablo están al lado de la camilla jugando con mi vida? Así no crean ellos, ojo. Pero se me viene a la mente, a eso me refiero. A uno se le viene a la mente demonios, dioses, el ángel de la guarda, mi mamá que tampoco puedo saber si realmente está al lado mío, me cuida, me veo, desde que murió, chao, porque desde que murió ni la he sentido ni nada. Pero ¿será que está al lado mío? ¿Será que voy a ver ese túnel si llego a estar en riesgo durante la cirugía? Entonces yo creo, y por eso he titulado este podcast, ¿por qué pensamos en la muerte antes de una cirugía? Pues creo que es por esto, porque sabemos que viene algo riesgoso y no podemos tener unas horas antes un día normal, digámoslo así. No, empieza uno a pensar en todo esto. Cielo, Dios, infierno, túnel, escaleras, seres fallecidos. Es inevitable. Y yo creo que por eso también las personas cuando van a tener una cirugía, van a tener un viaje o algo, los seres queridos tienden a despedirse, ¿no? Por eso en el aeropuerto, por eso en una cirugía uno ve que las familias normalmente acompañan a sus seres queridos. Porque siempre están pensando que hay un riesgo. Y siempre piensan, ¿y si no lo volvemos a ver? ¿Y si le pasa algo? Entonces es bien interesante, por eso en los hospitales encontramos iglesias, por eso en los aeropuertos encontramos las capillas. Porque yo creo que el ser humano, previo a tomar caminos en que uno sabe que hay riesgo, piensa en estas cosas. Piensa en lo sobrenatural, piensa en dioses, piensa en el más allá. Y eso debido a que uno está pensando en la muerte. Es mi opinión. La suya puede ser distinta, pero creo que mucha gente, cuando estamos al borde de muchas cosas, pensamos en la muerte. Como yo, hoy, 3 de noviembre, antes de mi cirugía, que es en el amanecer del 4 de noviembre, he pensado en la muerte. He pensado que puede ser mi último día y por eso he querido dejar cosas organizadas. A lo mejor, este es el último podcast que grabo, a lo mejor, pero ojalá vengan muchos más y pueda estar grabándoles, trayéndoles mucha más información paranormal de estos temas que me apasionan. Entonces nada, igual gracias por sus buenos deseos a través de las redes sociales, que recibo muchos mensajes. Si usted ha tenido experiencias al borde de la muerte y ha visto cosas, chévere que me deje su comentario. Ya saben, en Instagram, en mi cuenta Dani Tres Palacios, escríbeme en privado qué piensa usted. Lo que sí es cierto es que nadie ha muerto y ha vuelto. Eso sí está 100% comprobado ante la ciencia. No hemos tenido un solo caso de muerte cerebral y que alguien vuelva a vivir, no. Cuando se nos apaga el corazoncito y eso, no estamos muertos aún, porque el cerebro aún sigue prendido. La muerte está cuando se apaga, cuando hay daños cerebrales. Ahí viene la muerte.
De resto, si se nos apagan el corazón y eso, y los doctores nos salvan, no se dice que nos resucitaron, se dice que nos reanimaron. Pero cuando ya hay muerte cerebral, cuando se nos apaga la caja de tacos, como llamo yo, no hay nada que hacer. Después de una muerte cerebral, nadie ha vuelto a vivir. Un cerebro no se vuelve a recuperar hasta el día de hoy, al menos eso no ha pasado. Entonces, es claro que no puedo morir y volver a vivir para contarles. Pero sí es claro de pronto qué pasa después de la cirugía o qué vi después de la cirugía. Prometo que si todo sale bien, grabaré otro podcast contándole a ver qué pasó en ese viaje, en ese sueño, en esa situación oscura de una cirugía, a ver si recuerdo haber visto algo, obviamente sin saber, y creería, y de una vez lo digo sin haber grabado el otro podcast, que si llego a ver algo es pues porque estoy con droga, estoy dormido, estoy con anestesia y el cerebro recrea mucho las imágenes. No es que vaya a viajar al cielo ni encontrarme con mis seres queridos, de eso estoy seguro y lo digo antes de grabar mi siguiente podcast. Entonces nada, quedamos pendientes, continuará el podcast después de la cirugía, que ojalá así sea, y si no, en todo caso, soy Dani Tres Palacios, muchas gracias por haber pasado por mi podcast.